Diseñar puede parecer fácil hasta que te enfrentas a una hoja en blanco. A veces nos quedamos pensando en las múltiples ideas, estilos o referencias con los que se puede abordar un problema. Incluso vemos ejemplos similares en Pinterest, Instagram o en las tendencias actuales. Esto es normal, pero a veces como que algo no encaja. Entonces nos queda la pregunta si copiar está mal. Yo diría que no si lo haces para entender, mejorar y aprender. De hecho, esta es la base del desarrollo. Pero sí cuando lo haces por capricho, porque no analizas si lo que replicas funciona en tu entorno o si tiene algún sentido. Diseñar sin alma es fácil, lo difícil es arriesgarse a ser original, porque al pensar diferente te estás exponiendo a críticas y a que posteriormente seas olvidado, y esto es justamente lo que le pasó a Louis Sullivan, el maestro de Frank Lloyd Wright. Y en este video veremos los increíbles principios creativos que cambiarán tu forma de diseñar. En 1871, un gran incendio destruyó toda la ciudad de Chicago. El arquitecto Louis Sullivan estaba decidido a reconstruir la ciudad con ideales completamente diferentes. En esa época estaba de moda el neoclásico, el romanticismo y el historicismo, estilos que recopilaban elementos de arquitectura del pasado como edificios griegos o medievales. ¿Hay algún problema con tomar estos elementos? Pues ninguno. El problema está en que se construye un templo griego para que funcione como banco. Sullivan no estaba de acuerdo con esto, porque él pensaba que la arquitectura debe corresponder a su tiempo actual, con la tecnología actual. Por eso, cuando le encargaron la construcción de varios bancos, los diseñó con base en una nueva arquitectura, inspirándose en la naturaleza, creando ornamentos nunca antes vistos. Realmente era muy surrealistas. Desafortunadamente, su arquitectura murió con el tiempo y el neoclásico triunfó y barrió con todos los nuevos estilos que podían haber surgido. Por fortuna, un joven de 19 años llamado Frank Lloyd Wright trabajó con Sullivan durante varios años. Sullivan vio en Wright una persona que entendía sus principios. Rápidamente subió de puesto, lo ascendieron a jefe de dibujo. Le iba súper bien en el trabajo. Cuando Wright decide casarse con su esposa Kitty, Sullivan le dio un préstamo de $5,000 como regalo de bodas para que pudieran construir su propia casa, la Home Studio en Oak Park. Esta casa es una exquisita obra maestra que fue mejorando con el paso del tiempo, pero cuando se construyó no lucía así, sino que aparentaba ser más bien una de las casas victorianas de tejita, las llamadas single style. En esa época de 1889, estas casas eran las más modernas que se podían encontrar. Todo el mundo hacía casas como esta, era un estilo traído desde Europa y replicado completamente para Estados Unidos. Entonces, cuando Wright diseñó su casa con base a este estilo, se dio cuenta que había muchísimos problemas. Primero que nada se preguntó, ¿por qué deben ser tan altas y puntiagudas? ¿Qué pretenden ser? En la parte más alta siempre sobraba un espacio desperdiciado, los áticos, que luego la agarraban como bodega abandonada y solo servía para acumular cosas inútiles. Segundo, las plantas típicas de esas casas se componían con una gran escalera central y a partir de ella se dividían los espacios en una cruz y estaban rodeados por una gran área jardinada que utilizaban como porche. Este esquema le pareció aceptable, pero no estaba de acuerdo con que la escalera fuese el centro de la casa. Él pensaba que algo más significativo e importante debía estar en el centro. Además, la distribución de los espacios limitantes hacía que fuese imposible recorrer la casa de manera natural, pues pasabas de un espacio a otro topándote con puertas o muros. Por último, pensaba lo mismo que Louis Sullivan. Se dio cuenta que replicar un estilo al pie de la letra en un entorno que no armoniza con la construcción y que carece de significado no vale la pena, así que se comprometió a buscar un estilo nuevo. En respuesta a todos estos factores, Wright creó el estilo pradera, la Prairie Style, un estilo muy diferente a lo que se hacía en la época. En vez de hacer las casas altas y puntiagudas, creaba techos bajos y con suaves pendientes. La escalera ya no era el centro de la casa, sino la chimenea. Los espacios se interconectaban unos con otros y daban como resultado un recorrido fluido, orgánico y más natural. El nombre de estilo pradera nace en la similitud que tienen esas grandes casas horizontales con las enormes
enormes praderas y llanuras que se ven en el medio oeste de Estados Unidos. Wright, al ver estos hermosos paisajes, no pudo evitar pensar en la línea recta. Imaginaba elementos horizontales que se integraran con el entorno, como si pertenecieran en este sitio. Creía que armonizar con el entorno natural es la forma más óptima de crear una buena arquitectura en vez de estar encima de él. Por eso vemos volúmenes horizontales alargados y apaisados que se fusionan con la naturaleza. La línea horizontal lo utilizaba de una manera sublime. Podemos ver molduras y elementos lineales que solo sobresaltaban si eran horizontales. Wright solía usar ladrillos del tipo romano, que son más anchos en su base y alargados en su canto que un ladrillo normal, para potenciar este efecto de horizontalidad. Pero no solo eso, en los acabados de mortero ponía las juntas horizontales hundidas, mientras que dejaba intacto las juntas verticales para crear un juego de sombras y contrastes, enfatizando a la línea horizontal. Los detalles en sus obras son alucinantes. Los materiales que utilizaba eran sumamente importantes, pues manejaba una paleta de colores cálidos y armónicos con la naturaleza. Por ejemplo, si tenía que usar madera, usaba madera de los mismos árboles que habían ahí, al igual que la piedra, la arena, todo, y usaba esos materiales de forma aparente, de tal manera que si tú estuvieras tocando una viga de madera, estuvieras tocando una viga de madera y no un elemento de concreto chapado con láminas de madera. Las plantas en cruz las retomó completamente, pero en vez de poner la escalera en el centro, puso la chimenea. ¿Por qué la chimenea? Pues como sabemos, la chimenea siempre se ha situado en el salón principal. Desde la antigüedad esto siempre ha sido así, pues en este espacio es donde se reúnen los habitantes, los dueños, los visitantes, cualquier persona adentro. Este era el punto de reunión para socializar. Y aunque en la actualidad la chimenea se dejó de usar, el salón o la sala sigue siendo el centro del hogar. Y para Wright, este espacio representaría el corazón del hogar, el lugar más importante de la casa. Por lo tanto, este espacio debe estar en el centro. La chimenea era el único elemento vertical que destacaba en toda la casa y de ella se enlazaban todos los espacios dependiendo del contexto. Por ejemplo, si el terreno era cuadrado, los espacios en cruz parecían funcionar bien. Si era alargado, dos bandas desfasadas podrían ser la mejor opción. Si tenía un superterreno campestre así de enorme, pues tenía más posibilidad de aprovechar vistas, asoleamiento, vientos y generaba espacios más interesantes como este diseño en molinete. Cada espacio era enlazado a otro de una manera excepcional. Para entender el concepto de espacialidad que creaba Frank, hay que imaginar dos espacios. Lo que se hacía desde siempre era crear una puerta en el muro para pasar del espacio A al espacio B. Estas puertas eran súper pequeñas y era muy complicado caminar por la casa porque tenías que estar pasando de un lugar a otro sintiéndote aplastado cada vez que pasabas a la cocina. Pues Wright lo que hizo fue superponer los espacios, eliminando definitivamente estas puertas y parte de los muros, donde no solo creaba una sensación de amplitud entre un espacio y otro, sino que generaba un espacio único. Cuando tú estabas parado en este punto, no sabrías identificar si estabas en un espacio o en otro. Este principio hacía más natural y fluido los recorridos de la casa. Obviamente, cuando se trataba de espacios íntimos, mantenía la privacidad como lo que era. En el tema de privacidad, también era un experto, pues él integraba un vocabulario desde el interior hacia el exterior. ¿Qué significa esto? Que tú estando adentro de la casa, tu relación con el exterior debe ser inmediato, sea como sea, debes ver hacia afuera, hacia el entorno, hacia la naturaleza y hacia todo lo posible para que al ver por la ventana vieras una planta, un árbol, los pájaros, el paisaje o ya de perdidas, el cielo. Por eso ponía grandes ventanales de piso a techo y generaba estas ventanas corridas que dan una sensación panorámica. Y cuando la casa se construye en un terreno urbano, donde si abres la ventana probablemente veas a tu vecino, él hacía lo siguiente. Primero que nada, dejaba todo el área de servicio en la planta baja, ya saben, lavabos, área de limpieza, cocina, etc. Pero el área social, el área más importante, lo subía a un segundo nivel. De esta manera separaba la privacidad al estar en un nivel alto. Generaba unas grandes terrazas con volados generosos, rematados con balcones, diseñados estratégicamente para que cuando veas por la ventana, veas solamente una hermosa vista y los que estén en la calle no vean en lo absoluto lo que hay en tu habitación.
simplificación. Como arquitectos debemos pensar los espacios en las 3 dimensiones, pero la filosofía de Wright iba más allá. Por ejemplo, los techos de los comedores los solía poner más bajos que otros espacios. Esto porque cuando estabas comiendo, obviamente vas a estar sentado, entonces cuando te sientas, ves el techo mucho más alto que cuando estás parado, y un techo alto da la sensación de dominar, de imponer. En cambio, un techo más bajo da la sensación de serenidad, de acoger, de intimidad, percepciones esenciales para la necesidad de comer. De esta manera creaba tantos cambios de nivel y diferentes alturas en estas casas. Cada espacio era diseñado específicamente para su funcionalidad. Toda la volumetría era el resultado de las necesidades del cliente y se fijaba en todos los detalles. Diseñaba de una manera integral. Las lámparas, las ventanas, el mobiliario, incluso las macetas eran diseñados por él, y cada diseño tenía una razón de ser. No te traía un capricho absurdo de su imaginación. Las sillas con respaldo alto los hacía para potenciar esta sensación de serenidad. Era como si quisiera crear un espacio dentro de otro. Todos esos principios y estrategias formaban parte de algo más grande que él llamaba arquitectura orgánica. Orgánico en el sentido de encontrarle naturalidad a las cosas, de no forzar que algo sintético esté por encima de cosas naturales, en especial si se involucra la vitalidad del ser humano y su relación con la naturaleza. Bien, espero que les haya gustado el video y sobre todo que les haya servido. Coméntenme acá abajo qué ideas o qué temas les gustaría que habláramos en la próxima, y también si creen que la nueva arquitectura sigue alguno de esos principios. Esto es Dicirimita, así que nos vemos en el próximo video. Bye.